Bienvenido al estudio de la palabra, guiado por el Espíritu Santo. Estamos conectándonos todos los días de lunes a viernes a las 7 p.m. Conexión por TikTok con el @BioGeek y retransmitiendo en el canal de YouTube con el nombre de Henry Violet Itsuji. Espero que sea de gran edificación para ustedes este estudio de la palabra. Sean bienvenidos a este compartir estudio de la palabra, guiados por el Espíritu Santo. Vamos a dar inicio y poner en el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo y en el nombre de Dios Luz, Espíritu Santo. Santísimo Dios y poderoso Dios, báñanos, Señor, con tu Espíritu. Regocija dentro de nosotros tu hermosa y bella luz. Danos tu sabiduría, tu inteligencia, tu discernimiento. Danos el comprender lo que es bueno y lo que es santo, lo que es bueno y lo que es malo, para hacer solo lo bueno, ya que lo bueno es grato a ti y es para bien nuestro. Amén. Bendito Dios, en esta noche pedimos tu presencia, Señor, y nos presentamos ante ti. Reconocemos que somos pecadores, que no somos dignos, Señor, ante ti, ante tanta grandeza, tanto amor, tanta perfección, santidad y luz. Pero venimos ante ti, Señor, con la esperanza, reconociendo que tú eres un Dios misericordioso, para que nos pongas en gracia contigo, hermoso Dios, y nos bañes con tu Espíritu, y nos regocijes con tu Espíritu, para que hoy podamos una vez más poder vivir, poder gozarnos en las mieles de tu palabra, en la sabiduría de tu palabra, que es lámpara para nuestros pasos, de tu palabra que es alimento para el que está hambriento y es bebida para el que está sediento. Tu palabra es amparo para el que está desorientado, es esperanza para el que ha perdido la fe. Tu palabra nos anima, tu palabra nos conforta, nos fortalece. En tu palabra hay hermosas y grandes promesas. Por eso, Espíritu Santo de Dios, hoy tómanos de pies a cabeza. Permítenos entender y comprender tu santa palabra, que no es como los hombres le han dado el entendimiento, sino como tú quieres darle el entendimiento y nos quieres dar a comprender. Toma nuestros labios y pon palabras de verdad. Y a mis hermanos, a quienes se disponen, para que ellos puedan comprender y entender. Y ese mensaje en sus vidas se convierta en palabra de poder, que los transforme, que los libere, que los sane, que los edifique, que hagan ellos, que eso se convierta en la mejor medicina. Que tu mensaje, Espíritu de Dios, que la palabra y el mensaje se convierta en la mejor fuerza para romper nudos y cadenas y lazos, toda atadura en el nombre de Jesús. Que se convierta en medicina para aquellos que están enfermos interiormente, porque hay muchas enfermedades que son porque tenemos interiormente tantas amarguras, odios, orgullos, soberbias, vanas ambiciones descontroladas, mucha lujuria, oscuridad. Esta palabra les lleve para romper con todo ello, para que sean restaurados, para que haya luz en su vida, para que comiencen a ser sanados en sus corazones. Todo te lo pedimos, que nos guíes, que nos lleve, que nos orientes, hermoso Espíritu de Dios. Todo porque creemos en ti,
Queremos que tú eres el Dios que nos guía, el Santo Paráclito. Tú eres el verdadero, el único profeta de este tiempo. Eres tú el verdadero pastor, el único pastor. Tú eres el único que tiene la verdad, que Él conoce verdaderamente lo más íntimo de Dios. Enséñanos a orar, enséñanos a adorar a Dios. Enséñanos para podernos presentar ante Dios íntegros, para gloria de su santo nombre. Por eso nos disponemos, Espíritu de Dios, en esta noche una vez más, este estudio de la palabra, queriendo en ella encontrar de esas mieles, de esos tesoros que en ella el hombre puede encontrar. Nosotros hoy queremos seguir recibiendo de esas bondades, de esa misericordia, de esa grandeza. Porque Dios es un Dios maravilloso y grandioso, que nos quiere dar en abundancia y grandemente. Y de esto es que lo que Dios nos quiere dar grandemente, de las abundancias de su corazón, de los manantiales que brotan de su palabra, de todo esto que es las gracias celestiales y las bondades de Dios. Que por medio de la proclamación de esta santa palabra se derramen todas esas riquezas en nuestra vida y en todos aquellos que se disponen con fe, en el nombre poderoso de Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén. Amén y amén. Bueno, muy buenas noches, Salirio, buenas noches, doña María, doña Rosa. Saludo a todos los que están llegando, los que se conectan, sean bienvenidos. A Liliana Castelbanco Gladys, a Gloria Gutiérrez, a Antonio Valderrama, a Víctor Blanco. Oramos por ustedes para que la bendición de Dios también llegue a ustedes y los regalos de Dios que hoy nos derraman en su santa palabra también llegue a cada uno de ustedes. Vamos a leer el capítulo 26 del libro del Éxodo. Entonces nos ubicamos en el capítulo 26 del Éxodo. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. Dice el capítulo 26. Y en el capítulo 25, Dios le manda a Moisés a crear el arca de la alianza. Le pide al pueblo que cada uno dé una ofrenda de oro, plata, bronce, para ir edificar, crearle un templo, y dentro de ese templo esté esa arca sagrada. Pero esa arca sagrada específicamente fue hecha con oro puro, y fue hecho solo con oro. Las especificaciones eran con oro. Pues el oro es el metal más precioso. Dios quiere, ya no existe esa arca de la alianza. Dios abolió esa arca. Ahora la alianza es Dios y tú y Dios. Esa es la arca. ¿Dónde vamos a encontrar a Dios? Ya no tenemos que ir a un templo para encontrar a Dios. Dios lo dijo: ciérrate en tu cuarto, cierra la puerta, póstrate ante Dios y pide ahí a Dios, invoca a Dios ahí con fe. Pero a mí en la iglesia me han enseñado que allá en el sagrario yo me postro y ahí está Dios. Pues hay cosas que están mal enseñadas, ¿sí? Cuando te dicen ahí está Dios, es en el sentido de que si tú invocas a Dios, ahí estará Dios. Pero no podemos creer que exactamente ahí, en esa cosita encerrada allí, está Dios. No. De hecho, la presencia de Dios que nosotros creemos, porque es cierto, la presencia de Dios de una forma sobrenatural y misteriosa en la consagración del pan y el vino, esa es una promesa de Dios y creemos totalmente que ahí está esa presencia de Dios. Pero esa presencia de Dios se hace cuando está el ministro y el ministro hace esa invocación. Es que para que se presente Dios tiene que haber una invocación. Pero en este caso, bajo el efecto del cuerpo y la sangre, tiene que ser que
con la presencia del ministro. Por eso creemos que cuando exponen al Santísimo es el ministro quien abre ese altar, es el ministro quien invoca y lo presenta, pues estamos creyendo que ahí hay una presencia que se manifiesta de Dios sagrada allí. Que es la misma presencia que puede suceder cuando yo entro a mi cuarto y le oro a Dios. Pero ¿y entonces cuál es la diferencia? Pues realmente es el mismo Dios el que se te presenta en tu cuarto y te escucha, es el mismo Dios que se presenta cuando el sacerdote invoca. La diferencia es que Dios tiene distintos modos de presentarse a su pueblo. Y quiso Dios enseñarnos con eso otras cosas. ¿Ya? Saber que Dios se quiso quedar con nosotros de distintas formas. Y una de esas fue que con el pan y el vino. Entonces tenemos las múltiples formas en que Dios quiere estar en nuestra vida. Y mira que en los antiguos tiempos Dios creó unos altares. Lo hicieron Abraham, Isaac, Jacob. Creaban altares a Dios. Y Dios veía con agrado esos altares. Pero Dios no residía ahí en esos altares. O sea, Dios no estaba sentado ahí esperando, invisiblemente ahí sentado esperando que llegaran. No. Pero para Dios eso era un lugar que era grato a Él. Bueno, lo mismo sucede con esta parte de los sagrarios que están dentro de la iglesia. Son lugares propicios donde se va bendiciendo y se va haciendo un lugar sagrado, porque es allí donde se va a invocar el nombre de Jesús. Y si ese lugar se coge todos los días para invocar el nombre de Jesús, pues obviamente es un lugar que va a tener una connotación sagrada y ante Dios también la puede tomar así. Pero no por el hecho simplemente de tenerlo ahí, no, sino por el hecho porque ese lugar se utiliza verdaderamente para eso. Bueno, lo mismo puede suceder si tú utilizas el cuarto de tu casa o un lugar de tu casa para orar todos los días, postrarte a Dios con sincero corazón. Te aseguro que ese lugar de tu casa va a ser un lugar especial y Dios lo puede bendecir. Dios puede hacer que sea un lugar, un espacio de bendición. O sea que cuando tú entres allí, tú puedas experimentar algo bonito. Que Dios vea que ese es el lugar, el espacio, y bendecirte ese espacio. ¿Ya? Pero tener en cuenta sobre todo que la presentación de Dios está sometida es por la fe de la persona. Porque el Señor dijo, donde dos o más se reúnen en mi nombre, pero con fe ahí estará el Señor. O sea, la presentación de Dios siempre está que cuando invocamos con fe. Allí donde se invoca con fe, ahí está la presencia del Señor. Entonces en los antiguos tiempos así también Dios creó, porque Dios siempre ha querido estar habitando entre los hombres. Dios de alguna manera siempre está allí supervisando su pueblo, tratando de llevar a su pueblo. Mira que al principio, cuando en el libro de Génesis, cuando creó a Adán y Eva, Dios visitaba a Adán y Eva. Dios bajaba ahí donde estaba Adán y Eva y los visitaba. Porque la intención de Dios era que pudiéramos caminar juntos de la mano, estar juntos, poder estar sentado alrededor de Dios, poder tener esa relación de paternidad de un Dios y sus hijos, del Creador y sus hijos, en una vida santa, en una relación santa, en una verdadera relación de adoración sincera a Dios y de reconocimiento a Dios. Y a pesar de que el hombre le ha sido infiel a Dios y muchas veces le ha faltado a Dios, Dios siempre ha buscado la forma ¿para qué? Para tratar en medio de su pueblo, para tratar de ir guiando a su pueblo y estar en medio de su pueblo. Y una de las formas de poder Dios tratar de buscar y estar en medio de su pueblo es, uno, siempre utilizado a sus elegidos, que son esas personas especiales que Dios unge de una manera especial. Y esos son los vicarios de Cristo en la tierra. ¿Quiénes son esos? Pues ahí hablamos desde los tiempos antiguos: Noé, Abraham, Isaac, Jacob,
Moisés, Aarón, Josué, los profetas, que componen a los 144,000, que son personas especialmente escogidas por Dios. Todos nosotros tenemos una experiencia con Dios, hemos recibido una gracia, una unción del Espíritu Santo. No, estas personas tienen una experiencia diferente a nosotros. Estas personas están por encima de nosotros, pero no porque ellos quieren estar por encima, es que el mismo Dios los ha elevado a una dignidad mayor, porque ellos son los voceros de Dios, ellos son los elegidos de Dios, ellos son aquellos que Dios escogió, se escogió y los preparó, porque es una de las características, es el mismo Dios quien los prepara. Es como si Dios los utilizara a ellos directamente, se metiera dentro de ellos como para poder guiar a su pueblo. Eso era lo que hacía, lo que hizo con todos los profetas, con todos los patriarcas, con todo lo que ha escogido durante tanto tiempo. ¿Para qué? Para estar en medio de su pueblo. Porque Dios siempre ha querido, nunca nos ha abandonado. Y Dios nunca va a abandonar a los suyos. A los suyos. La pregunta es, ¿quiénes son del Señor? Porque hay mucha gente que dice, es que todos somos hijos de Dios, y eso es falso. No todos son hijos de Dios. Porque la palabra de Dios dice que aquellos que tienen el sello del Espíritu Santo y que han recibido el sello del Espíritu Santo son los hijos de Dios. Y hay muchas personas que libremente han despreciado a Dios. Dicen, no, yo no creo en ningún Dios. O se rebelan contra Dios. Hay personas que le sirven al enemigo, los brujos, los chamanes, los espiritistas y todo ello. Teniendo conocimiento de que existe un Dios, ellos deciden servirle mejor al enemigo. O sea, nadie los engañó. Ellos libremente lo tomaron la decisión. Esos no son hijos de Dios. Y la palabra de Dios también dice que por medio de Jesús nosotros tomamos la dignidad de hijos de Dios. Entonces es por medio de Cristo. Es por medio de Cristo. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Dios siempre ha querido estar entre nosotros. Entonces en esta historia Moisés manda a Moisés a crear un altar para decirle, yo quiero estar en medio de ustedes. Y mira que con Moisés, tomó a Moisés y por medio de Moisés dio las normas y guió a su pueblo e hizo grandes maravillas, hasta les habló a todo el pueblo por medio de la nube. Sino que hay algunos que no estaban preparados para escuchar a Dios y sus oídos se reventaron, sus cabezas se reventaron. ¿Por qué? Porque ni creyeron en Dios, ni se prepararon para escuchar la voz de Dios. ¿Y qué pasó? Se reventaron. Porque eran personas que simplemente lo que buscaban era tentar a Dios. Y eso es delicado, tentar a Dios, murmurar contra Dios, estar en contra de Dios. Simplemente tomar a Dios como si fuera simplemente para satisfacer sus necesidades y todo eso, como para ponerlo a prueba. Eso es muy delicado. Esas cuestiones de tratar de buscar y poner a prueba a Dios y pedirle a ver. Hay gente que dice, si tú existes verdaderamente, que suceda tal cosa. Pues Dios no se deja seducir por esas palabras, porque Dios se regocija en los corazones sencillos y humildes. Y por eso dice, bienaventurados los hombres y mujeres de fe que creen sin haber visto. Se lo dijo a Tomás cuando Tomás se mostró incrédulo. Cuando los otros dijeron, el Señor ha resucitado y ha estado entre nosotros. ¿Qué dijo Tomás? Yo hasta que no vea las heridas no creo. Y el Señor se presentó y le dijo, mira Tomás, ven y toca y palpa. Y desde hoy no seas más incrédulo, sé un hombre de fe. Muy bien, entonces el capítulo 26 hoy dice, entonces, la morada tendrá que ser hecha de 10 cortinas de lino fino, de color jacinto, morado y rojo, adornadas con querubines. Estamos hablando de ese altar que Dios mandó a crear a Moisés. Le está dando especificaciones a Moisés de cómo crearlo. ¿Ya? Y mira que entre las especificaciones le manda nuevamente a hacer unos querubines. Entonces no está malo
Entonces no está malo que tener imagen, porque mira que el mismo Dios las mandó a esculpir y en oro. Ahí hay que saber qué imágenes tengo, eso es lo que tengo que saber. Y esa imagen a quién hace alusión, ¿ya? Y dice, entonces cada cortina tendrá 14 metros de largo y 2 de ancho. Imagínense cómo serían de grande las cortinas. Tiene 14 metros de largo y 2 de ancho la cortina. Todas serán de una misma medida. 5 cortinas se unirán entre sí y lo mismo las otras 5. Pondrán lazos de color morado en los lados y extremos de cada conjunto para que puedan unirse uno con otro. Cada conjunto tendrá por ambas partes 50 lazos, dispuestos de tal modo que uno corresponda a otro y se puedan ajustar entre sí. Harás asimismo 50 broches de oro, con los que se han de trabar los dos conjuntos, de manera que formen una sola tienda. También harás una cubierta de pelo de cabra para cubrir la morada. Habrá 11 piezas. Cada una de ellas tendrá 15 metros de largo y 2 de ancho. Todas serán de la misma medida. Reunirás las 5 primeras y lo mismo las otras 6, de modo que la sexta se doble por delante de la entrada. Harás también en la orilla de cada pieza de la cubierta 50 presillas, para que se pueda unir con la anterior, y 50 presillas en la otra orilla para unir a la siguiente. Harás asimismo 50 hebillas de bronce, mediante las cuales se traben las presillas para que se forme un solo toldo. Sobrará la mitad de una de las cubiertas que sirven para toldo. Dejarás caer esa mitad sobre la parte posterior y anterior de la morada. El medio metro que sobre en el largo de estas piezas caerá sobre los lados de la morada para protegerla. Harás también otra cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo para cubrir la morada, y sobre estas pondrás otra cubierta de cuero fino. Harás asimismo tablones de madera de acacia para la morada, cada uno de los cuales estará derecho. Tendrá 5 metros de largo y 75 centímetros de ancho. En un lado de cada tablón se harán 2 muescas para encajar un tablón con otro, y de este modo se dispondrán todos los tablones. 20 de esos se pondrán en el lado meridional, para los cuales harás 40 bases de plata, de suerte que dos basas sustenten los 2 ángulos de cada tablón. En la misma forma se pondrán 20 tablones al otro lado de la morada que mira al norte, los cuales tendrán 40 bases de plata, 2 bases debajo de cada tablón. Harás 6 tablones para la parte occidental de la morada. Harás otros 2 para que se fijarán en las esquinas a la espalda de la morada, donde estarán trabados de abajo arriba a la altura de la primera argolla. Esto se hará para las 2 esquinas. Así se harán en total 8 tablones con sus bases de plata, o sea 16 bases de plata, 2 bases por cada tablón. También harás travesaños de madera de acacia
5 travesaños para los tablones del primer lado de la morada y otros 5 para los tablones del otro lado, y además 5 travesaños para los tablones de la parte de atrás de la morada al occidente. El travesaño atravesará los tablones de un extremo a otro. Cubrirás de oro los tablones y los travesaños y harás para ellos argollas de oro por las cuales pasarán los travesaños. Así construirás la morada conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Para el velo necesitarás lino fino, retorcido color jacinto, púrpura y de grana 2 veces teñida, decorada en hermosa tapicería de querubines. Lo colgarás ante 4 columnas de madera de acacia, que estarán cubiertas de oro y tendrán ganchos de oro. Las columnas serán puestas sobre pedestales de plata. El velo quedará pendiente por medio de sortijas y detrás de él pondrás el arca del testimonio. El velo servirá para separar el lugar santo del lugar santísimo. Pondrás también el lugar del perdón sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Fuera del velo pondrás la mesa de los panes y enfrente de la mesa el candelabro. Y enfrente de la mesa el candelabro. Estará en el lado meridional de la morada, mientras que la mesa estará en la parte septentrional. El lugar santo del lugar santísimo. El lugar santo es el arca, donde no podía entrar absolutamente nadie, solamente el sumo sacerdote y una vez al año. Y el lugar santísimo es donde entraban los sumos sacerdotes y ofrecían los sacrificios. ¿Sí? Donde ponían los panes, como está diciendo aquí, los panes, el candelabro, la mesa, y es donde allí los sumos sacerdotes ofrecían los sacrificios para expiación de las personas y del pueblo. Harás una cortina para la entrada de la morada. Será de oro, de lino fino, color jacinto y púrpura, de grana 2 veces teñida, con labores de tapicería. Luego harás 5 columnas de madera de acacia, de las que cuelguen esta cortina. Serán cubiertas con láminas de oro y puestas sobre bases de bronce. Ese es el capítulo 26. Capítulo 27 continúa. Harás también un altar de madera de acacia que tendrá 2,5 metros de largo y otros tantos de ancho. Esto es 1,5 metros de altura. De sus 4 esquinas saldrán 4 cuernos que harán un cuerpo con él y los cubrirás con láminas de bronce. Para el servicio de altar fabricarás unas calderas donde recoger las cenizas, tenazas, tridentes y braseros. Todos estos utensilios serán de bronce. Harás también un enrejado de bronce en forma de red, en cuyos 4 ángulos habrá 4 anillos de bronce, y lo pondrás debajo del plano fogón del altar. Este enrejado llegará hasta el medio del altar. Mira que Dios manda hacer algunas cosas de bronce, algunas cosas de oro. Las que van en el lugar santo son todas de oro, y las que están fuera las manda hacer ¿de qué? De plata. Entonces hay utensilios que son de plata y hay utensilios que son de oro. ¿Cuáles son los utensilios que se usan de plata y los utensilios que se usan de oro?
En los de ¿Dónde vainas, va la donde va la Eucaristía, donde van las hostias. el cáliz? Exacto, pero bueno, Y lo de plata. ya va, voy a buscarle una cita que está en Timoteo. Es que todo va como así, ¿no? De oro. Timoteo. Porque mira que Dios manda a hacer unos instrumentos que son en oro, otros los manda a hacer en bronce. Plata ¿Ya? y bronce. En 2 de Timoteo capítulo 2 dice, en una casa grande, ojo esto, en una casa grande no solo no solo utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. ¿Cuál es la diferencia entre esos utensilios que son de oro, de plata y los que son de madera? Y el oro más puro y más Bueno, fino. uno tiene que ver con la calidad, ¿ya? Uno tiene que ver con la calidad, otro tiene que ver con qué, con la, podríamos decir así, la distinción. Si es en oro, pues es de mejor calidad, es más vistoso, es mucho más hermoso. Dice, sí, es mejor calidad, es más costoso. Pero la cita bíblica dice, en una casa hay no solo utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Sí? Y otros para usos viles. ¿Qué significa? Primera Que vez que escucho. ante Dios hay unos instrumentos. Todos los instrumentos a ti te sirven. Tú en la casa tienes instrumentos así, de lujo y otros que no. Y todos a ti te sirven. Pero tú los utilizas según la ocasión. Y así también Dios tenía, en el lugar tenía una distinción entre lugar santo, lugar santísimo y lugar para todos. Pues Dios tiene unas distinciones. Alguien alguna vez en la vida le escuché diciendo que Dios no era justo, porque Dios tenía unas distinciones y debería ser a todos iguales. O sea que si hay unas personas que pueden entrar al lugar santísimo, todos deberían poder entrar al lugar santísimo. ¿Ustedes alguna vez habrán escuchado a alguna persona decir eso? Me parece injusto que esté la teoría de que Dios diga que Dios a algunos les da unos rangos o una distinción mayor a uno que a otro. Sí, yo Yo sí he escuchado a muchos. en el grupo. Mucho. Bueno, ¿qué le puede responder uno? Si usted le quiere responder con la Biblia, usted lo lleva al episodio del pueblo de Israel. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Decían, ¿por qué Moisés? ¿Por qué si Dios es ese Dios que nos quiere y nos ama tanto, por qué le habla solo a Moisés? ¿Por qué no nos habla a nosotros? Nosotros también somos capaces. ¿Sí? Y a veces las personas dicen eso simplemente por la ignorancia, por los celos y por la vanidad, la egolatría de algunos. ¿Y qué le dijo Dios? Bueno, yo les voy a hablar. ¿Y qué pasó? Dios les dijo, bueno, entonces prepárense, dile que hagan tal cosa. Y ellos no quisieron hacer caso. ¿Y qué pasó? No contuvieron la voz de Dios. O sea, si tú estás en ese rango, es porque tú tal vez no te has ganado el siguiente rango. Tú no estás preparado para el siguiente rango. Eso es como y además también tiene que ver porque no todos pueden estar en el mismo lugar.
ni todos pueden ser lo mismo. Imagínense si en la tierra todos fueran los jefes. Ahora, el que sea el jefe y tú seas el obrero, eso no te hace distinto en Dios. Lo que pasa es que el ser humano mismo ha creado esa división y esa distinción muy mal hecha, que es lo mismo como la distinción que han hecho del blanco y del negro, del alto y el bajito. Esas distinciones no las hizo Dios, esas distinciones las hizo el hombre. Entonces, ¿qué pasó? Que como esas distinciones las hizo el hombre, entonces le achacan que Dios es un Dios injusto porque a uno los hizo alto y al otro lo hizo bajito. A ese lo hizo flaquito, a eso lo hizo gordito. Entonces Dios está mal, porque ¿cómo va a crear uno gordo y uno flaco? Deberían ser todos iguales. Pero ¿por qué nace de eso? Nace porque las personas, porque comienzan a tener una visión diferente. Y Dios lo que quiso fue que crear un mundo donde existieran variedades, pero ante Dios todo eso es igual. El blanco y el negro, el alto y el bajo, el gordito y el flaquito, el que es jefe y el que es obrero. ¿Quiénes crearon esas divisiones? El hombre. Eso no lo hizo Dios, eso lo creó fue el hombre. Entonces, hoy en día, ensalzan a los jefes y ¿qué? Y al obrero no. Y eso está mal. Por ejemplo, en las empresas tú ves que cumple jefe y eso todo el mundo tiene que poner para darle el regalo al jefe. Pero cumplió año el portero, nadie se acuerda del portero. ¿Pero por qué hacen eso? Porque quieren lamerle, como dicen uno, la suela y pasar la chaqueta con el jefe. Entonces mira que eso no es lo que Dios ha enseñado. Es lo que el hombre ha cultivado y se ha dejado llevar a hacer. Porque si nosotros viviéramos según la visión de Dios, nosotros tuviéramos que la mismo respeto, la misma atención. ¿Con quién? Con el rico y con el pobre. Tendríamos que tener la misma atención. Pero ¿qué pasa? Nos salimos del contexto divino de Dios, del entendimiento de Dios, y eso es lo que nos ha llevado ¿a qué? A que sea el mismo enemigo el que nos haga crear. Nos hemos dejado llevar de él y él ha creado toda esta división que existe, ¿sí?, en la tierra, y que lleva a muchas personas a decirse o a preguntarse esas cosas y a lanzar esos improperios ante Dios, que Dios, eso es como el que hizo, el que está en el Evangelio, que el Señor vino y contrató uno a las 6 de la mañana, uno a las 9 de la mañana, otro a las 12, otro a las 3 y uno último a las 4 de la tarde. Y después dijo Dios, a todos les dijo, bueno, yo te voy a pagar tanto. De las 6 les dijo, te voy a pagar hoy 50,000. A todos les dijo, te voy a pagar 50,000. Llegó el de las 4, ves, trabaja y gánate hoy la jornada 50,000 pesos para que no te quedes sin hacer nada. Porque no tenía nada. ¿Qué miró Dios? Miró Dios que él era una persona que tenía la misma necesidad que tenía el de las 6 de la mañana. Dios vio que el que encontró a las 4 de la tarde tenía la misma necesidad de las 6 de la mañana. ¿Cuál fue la diferencia? Que el de las 6 de la mañana ese fue el primero que encontró. Y el de las 4 de la tarde lo encontró fue a las 4. Pero lo mandó a hacer el mismo trabajo. Entonces Dios dijo, bueno, ahora págueles a todos por igual. ¿Qué pasó? El de 6 pegó el grito. ¿Cómo es posible que le vas a pagar lo mismo? Y dice, Señor, ¿cómo así? Si yo te estoy pagando lo justo, yo cuadré contigo una jornada de 50,000 pesos, ¿por qué me vienes a decir que yo soy injusto? Ah, porque le estás pagando en el 4. No, yo sería injusto si yo te pago a ti, si yo no te pago a ti, el tiempo, ¿cómo sería el tiempo que debería pagarte si yo no te pagara lo que acordamos o lo que realmente vale tu jornada? Si yo a esta persona le doy el dinero gratuito, si yo decido regalarle mi riqueza, ¿eso a ti qué te interesa? ¿O es que acaso tú estás pendiente a tus necesidades y se te olvida que también hay otro que tiene necesidad? Entonces nosotros en esas evaluaciones vanas siempre juzgamos a Dios y eso es delicado. Pero ¿por qué se juzga a Dios? Porque las personas se salen del contexto, se dejan llevar de esa soberbia, de esos falsos razonamientos que son egoístas.
que están fuera del entendimiento de Dios y los lleva a interpretar mal. Y los lleva a tener una falsa creencia. Y ahí está, mira lo que hemos creado, la división del blanco y del negro. Entonces ahora los lindos, entonces mira que los modelos son los hombres altos. Las modelos tienen que ser mujeres delgadas ahora. Entonces una mujer bonita tiene que ser delgada. Porque, ¿cómo así que una mujer gordita no puede ser hermosa? ¿Quién creó esa distinción? Bobos, personas que dicen que los bonitos son los delgados, que un grupo de personas que se pusieron de acuerdo y dijeron que los bonitos son los delgados y todos los demás, como tontos, hacer creer que los bonitos, entonces las mujeres bonitas tienen que ser delgadas. Por ejemplo, ¿quiénes alinean eso? ¿Quiénes están bien vestidos y están mal vestidos? Unos tontos que se dedican a crear unos tipos de vestimenta y son los que dicen, este es el tipo de la moda que debe vestir la gente. Entonces, como tienen mucho dinero y lo visten ellos, entonces ese es el tipo de moda que querían vestir. Entonces la gente no viste según lo que les guste, sino como le está indicando esa persona. Entonces, si tú no vistes así, entonces tú no estás en la moda. Tú estás mal vestido, tú estás mal presentado. Entonces, todos son unas etiquetas que ha creado la sociedad del hombre, y lo que ha creado también es crear entre nosotros eso. Que miremos si el otro está bien vestido o mal vestido. Y cuando me refiero bien vestido y mal vestido, yo me refiero a que no uses lo que está en la moda. Porque es cierto que si yo veo que mi hermano no viste bien, o sea, con ropa desaliñada, sucia, rota y todo eso, pues eso no es grato a Dios tampoco. Y todos deberíamos estar bien vestidos. Cuando me refiero a bien vestido, no me refiero a ropa costosa, me refiero a estar bien presentado. Que eso sí es para todo, ¿ya? Entonces, eso ha sido creado realmente porque nos hemos dejado vulnerar el entendimiento de las cosas de Dios y robado, entrando en todos esos prototipos que el mismo hombre ha creado para crear división. Y nos dejamos llevar. Mira lo que dice. Hoy compramos productos porque un influencer te lo vende y te lo muestra. Hay gente que va y compra un champú porque vio un influencer que dijo, cómprate este champú, cuando ese nunca se echa el champú. Tomen esta bebida cuando esa persona ni consume esa bebida. Pero ¿por qué les hacen esos engaños? Porque se dieron cuenta que poniéndole a esa persona que le diga eso, la gente sale a comprar. Entonces tienen que darse cuenta que hay muchas cosas de las que están creadas en la sociedad y en el mundo, no está como Dios las ha establecido. Entonces, ¿qué pasa? Dios sí tiene unas distinciones, pero no es para crear que ante Dios es más o bien. Eso es como cuando tú tienes varios hijos. Tú te das cuenta, este tiene mejor cualidad como para organizar. Tú me vas a organizar, este se ve que es el más juicioso, el más centrado, lo voy a poner que dirija la empresa. Este lo veo que es más, entonces le va asignando. Y no es que quiera más a un hijo que a otro, no. Uno tiene que ser el que dirija. No, los 11 hijos no pueden ser gerentes. Porque entonces, ¿quién va a ser el que seleccione el personal? ¿Quién es el que va a encargarse de vender? ¿Quién es el que se va a encargar? A todo. Entonces, en la tierra no todos estamos para qué, para lo mismo. Así también, el Señor toma algunas personas y a uno los unge y les da misiones, así como hizo con los profetas, como hizo con los patriarcas. No todos estamos en el mismo nivel, pero todos sí somos llamados indistintamente en la autoridad que recibimos para estar en el mismo lugar. Sea usted profeta, usted no haya sido profeta, porque ya no existen profetas, pero sea usted un sacerdote, un ungido, todos estamos llamados para estar en el mismo lugar. ¿Qué va a variar? La recompensa. Pero la recompensa también depende de ti. Porque Dios te dijo, lo que tú des, Dios te va a dar a ti el 100 por 1. Ya es una decisión tuya hasta dónde tú estás acumulando. Hasta dónde estés acumulando. Entonces, mira que así
como Dios creó lugares distintos y los hacía unos más de oro, otros de plata, otros de bronce, así también lo hay en la organización nuestra. Y en nosotros no debe uno ponerse a pensar por qué Dios le dio más a esa persona que a mí, sino es pensar que aunque Él tenga más que yo, igual nuestra finalidad es que nosotros dos vamos a estar al lado del Señor y podemos ganarnos los dos la corona. Tú puedes ser el predicador, una persona puede ser predicador y tú seas la persona que te encarga de abrir la puerta. Y te aseguro que tú abriendo las puertas y ese predicando, los dos hacen lo que Dios manda, todos dos estarán al lado del Señor. Y el de abrir la puerta se puede ganar una corona mayor que el que predica. Se puede ganar una mayor que el que predica. Entonces uno no tiene que mirar, porque uno no puede entrar en ese pensamiento de la división, sino de la unidad, porque el Señor dijo, somos un cuerpo. Y el cuerpo, el ojo no le puede decir, no le puede, ¿cómo dice? El brazo no le puede decir, yo no necesito de ti. No le puede decir al cuerpo, el dedo no le puede decir a la mano, no necesito de ti. Las piernas no le pueden decir al cuerpo, no necesito de ti. Ni el cuerpo le puede decir al dedo pequeño, no necesito de ti. Tú eres más insignificante todos los dedos, no necesito de ti. ¿Por qué? Porque si tú no tienes el dedo pequeño, te podrías desestabilizarte. Si tú no tienes el dedo pequeño en la mano, podrías tener menos agarre. Y entonces, como dicen, no puedes decir, por sencillo que parezca, tu función toda es igual necesaria. Toda es igual necesaria. Y en esa forma es que tenemos que ponernos a pensar y no en el pensamiento de crear la división, no dejarnos llevar por eso. Ahora sí, ¿qué iba a decir, Ali? No, que mira, en lo que hablabas ahorita, eh, miremos que Dios es justo, Dios es perfecto y hay que es orar y pedirle al Señor que nos dé a conocer sus designios, darnos a comprenderlo a Él, ¿cierto? Somos nosotros los imperfectos, los injustos, los que no comprendemos. Miremos tanto así que, mire que elegimos muchas veces una pareja, ¿cierto? Y después le decimos a esa, ay, ¿cómo estás de gorda? No, eh, yo te veo muy gorda y siendo la misma que quizás hace poquito conoció, ¿cierto? Entonces miremos que elegimos una persona y después le exigimos que cambie, que así no me gustas, a sabiendo de que tenemos elección de elegirla de una vez al gusto. Por eso Dios a todos nos hizo diferentes, altos, bajitos, morenitos, hasta el color de los ojos diferente, o sea, para elegir en cuanto a físicamente. Y en todo eso debemos de buscar, no solamente físicamente, sino conocer bien a esa persona, cómo piensa, cómo, ¿cierto? Las actitudes, todo, para poder haber comprensión en una pareja. Y mire que somos nosotros los que elegimos mal y nos sentimos con derecho de reclamarle a Dios, a sabiendas de que Dios es el que nos da la sabiduría para todo. Así es, así es. Entonces, tenemos nosotros que tener esa forma de pensar diferente como piensa el mundo, no dejarnos llevar. Bueno, entonces dice aquí, anchura del atrio 25 metros al oriente, a un lado del y medio con 3 columnas y otras tantas bases. Lo mismo al otro lado de la entrada. Ante la entrada del atrio se pondrá una cortina de 10 metros hecha de lino fino retorcido y bordado de color jacinto, púrpura y de grana 2 veces teñida. Se sostendrá en 4 columnas con otras tantas bases. Todas las columnas que cercan el atrio llevarán varillas de plata, con ganchos de plata y bases de bronce. El atrio tendrá una extensión de 50 metros de largo por 25 de ancho. La altura de las cortinas serán de 2 metros y medio, serán de lino fino retorcido y tendrán bases de bronce.
Todos los utensilios de la morada para cualquier uso serán de bronce, y lo mismo las estacas tanto de la misma morada como del atrio. Da orden a los hijos de Israel que te traigan aceite de oliva puro y exprimido en mortero para las lámparas, de tal manera que nunca se apague la luz. Que nunca se apague la luz. Mira que esa parte de que nunca se apague la luz viene del antiguo tiempo, cuando el Señor dijo: las vírgenes apercibidas son las que siempre tienen aceite allí y están preparadas. Tener el aceite es el síntoma de estar preparado. Y nosotros estamos llenando nuestras lámparas de aceite todos los días cuando estamos metidos en actividades piadosas, en la actividad piadosa, en la oración, en la meditación, en la contemplación, en la lectura de la palabra, en el discernimiento de la palabra con corazón, cuando vamos a la Eucaristía, cuando estamos haciendo las obras de obediencia y conforme a la voluntad de Dios. Entonces eso es estar en la presencia, llenar nuestras lámparas. Y es muy importante eso, que nosotros nos sentemos a llenar nuestra lámpara y siempre estemos. ¿Para qué? Porque si estamos llenando de aceite, si tenemos aceite, tendremos las lámparas siempre encendidas. Es lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Aarón y sus hijos dispondrán esa lámpara en la tienda del testimonio, fuera del velo que está pendiente delante del testimonio, y estará ardiendo en presencia de Yahvé desde la mañana hasta la tarde. Será esto un rito perpetuo para los hijos de Israel. Por eso es que dejan las lámparas prendidas, que ya a veces no las dejan prendidas en las iglesias, donde ponen la lámpara. Entonces, aquí hay una simbología muy significativa de este capítulo 27 para terminar allí, porque termina y cierra con eso, diciéndoles que deben llenar la lámpara con aceite y que debe estar siempre encendida. Esa es la parte final e importante entender, porque el Señor, cuando vino en su tiempo, también vino a enseñarnos eso, a ser como las vírgenes prudentes. ¿Cuáles eran las vírgenes prudentes? Las que tenían siempre aceite allí. ¿Sí? Estaban a la espera del Señor, pero fueron precavidas, tenían aceite. Y tener la lámpara encendida es otra. Entonces, no es solo tener el aceite, también es tener la lámpara encendida. Entonces, tenemos que tener el aceite y la lámpara encendida. El Salmo dice: tus palabras son luz para mis pasos. El aceite es la significación de la unción del Espíritu Santo. ¿Cuándo se derrama esa unción del Espíritu Santo? Esa unción del Espíritu Santo se derrama cuando nosotros oramos a Dios, cuando adoramos a Dios, cuando alabamos a Dios, cuando entramos en su presencia, pero también cuando estamos obrando conforme a su voluntad, haciendo esas obras de misericordia, de amor. Se derrama de ese aceite. Entonces, el aceite se derrama por medio del Espíritu Santo y la luz la tenemos encendida cuando actuamos. Entonces, cuando nosotros entramos en adoración con Dios, en contemplación, en meditación, en oración, en meditación de su palabra, estamos allí que tratando de acumular ese aceite. Y cuando nosotros llevamos a la vida y a la práctica eso que hemos aprendido, ahí estamos ¿qué? Con la luz encendida. Pues ahí estamos ¿qué? Utilizando el aceite, estamos poniendo la luz.
De nuestras obras vienen siendo la luz que está encendida, que debe estar siempre encendida. Pero para que esa luz esté encendida, nosotros necesitamos que tener el aceite. Y la única forma en que tú puedas perdonar, poner la otra mejilla, darle a las personas, es cuando tú estás renovado interiormente con la gracia divina y el Espíritu Santo. Porque hoy en día perdonar se necesita tener mucho la gracia de Dios. Si no, nunca vamos a poder ser capaz de cumplir eso. La única forma de cumplir lo que Dios nos ha pedido es poder tener su gracia y toda la unción del Espíritu. O sea, poder hacer que se ilumine la lámpara, que es con nuestra vida, con nuestras acciones, es cuando actuamos. Pero para actuar y cumplir eso, debemos estar haciendo, debemos tener lleno de la plenitud del Espíritu Santo para nosotros poder hacer eso. Si no, no lo vamos a poder hacer. No lo vamos a poder lograr. Con nuestras fuerzas nunca lo vamos a poder lograr. Porque somos seres egoístas, nos cuesta a nosotros darnos. Nosotros siempre estamos esperando que nos den, que nos regalen, que nos hagan las cosas. Difícilmente nos cuesta a nosotros ayudar a las personas. Sobre todo aquellos que nos caen mal. Yo no creo que voy a hacer esa persona. Esa persona nunca ha hecho nada por mí, yo no voy a hacer nada por él. Esa persona nunca me ha ayudado, mira, yo no la voy a ayudar. Y para que uno poder vencer todo ese tipo de forma de ser, de pensamiento, simplemente es que es lleno del Espíritu Santo. Es la única forma. No hay más. Bueno, ahí terminamos el capítulo 26 y 27 del día de hoy. Con esa parte importante, entonces, Dios manda a diseñar, le da dando unas especificaciones a Moisés para crear ese lugar donde iría el pueblo a visitar y a entrar a ofrecerle a Dios sacrificios, las oraciones, a pedirle perdón a Dios, expiación de los pecados. Entonces mira cómo Dios comienza a organizar a su pueblo, comienza a darle una organización a su pueblo para que así quede por la posteridad y por siempre. O sea, de Dios es un Dios de orden, un Dios que lleva organización. Por eso tampoco puede ser un buen testimonio cristiano vivir en desorden, vivir en desorganización. Eso no es un buen testimonio. Y esa es otra forma de ver si hay luz del Espíritu. En ti hay organización, eres una persona ordenada, ¿sí? Eres una persona disciplinada, eres una persona trabajadora, responsable. Son características y cualidades de un verdadero cristiano, que la puedan conservar cada uno de ustedes. Bueno, muy bien, con esto terminamos el capítulo 26-27. No sé si tienen alguna pregunta, algo por aportar. Henry, yo quiero aportar algo y es, por ejemplo, antiguamente miremos que el Señor sí mandó construir templos, altares y todo eso, y eso es hermoso, ¿cierto? Pero miremos que Jesús cuando vino encontró el templo de Jerusalén convertido en una plaza de mercado y nos ordena hoy en estos tiempos que seamos celosos del templo. Los sacerdotes hacen todo esto como organizan las casas de oración con cortinas, con ramos de flores y cantidades de cosas bonitas, pero el Señor le ofende grandemente ver cómo se preocupan tanto por la casa de oración, pero no por los que la estamos visitando. No están verdaderamente enseñándonos el temor a ofender a Dios, inculcándonos, metiéndonos en la mente, en el corazón esos mandamientos, esos sacramentos que hay que cumplírselos. Entonces ahí es donde le seguimos fallando tanto a Dios. ¿De qué nos sirve una casa de oración hasta enchapada en oro y que los que la estamos visitando vayamos allá con el espíritu sucio, manchado y tan perdidos en el pecado como estamos viviendo hoy en estos tiempos? Entonces es un llamado para que verdaderamente vayamos a esa casa de oración
verdaderamente limpios del pecado y con un corazón contrito y humillado, llevando una verdadera ofrenda, lo cual es el corazón, ¿cierto? Porque nosotros, más que esos templos de roca, nosotros somos templos vivos de la luz del Espíritu Santo. Entonces, como templos de Dios que somos, que verdaderamente seamos como Dios mandó a hacer esos templos al principio, con esa, con esa delicadeza cosa por cosa, ¿cierto? Nosotros purificar nuestro espíritu para que Él pueda morar en nosotros. Eso es lavar las vestiduras, eso es estar en gracia de Dios. Bueno, así es. Así es. Bueno, vamos a disponernos para